La publicación de una nueva encíclica es una ocasión extraordinaria para recordar que los católicos poseemos una riqueza enorme que es conocida como el pensamiento social católico y que es la aplicación del Evangelio desde el comienzo mismo del principio de la comunidad cristiana. Nosotros vemos que las palabras de Jesús respecto de la necesidad de amar al otro como Dios nos ha amado, que es un estándar mucho más alto que simplemente amarlo como a nosotros mismos, y que otros principios como son las bienaventuranzas, por ejemplo, o en la descripción del juicio final de Mateo 25, se aplicaron prácticamente inmediatamente con las primeras comunidades cristianas como nos la describen los Hechos de los Apóstoles. Y a lo largo de la historia los cristianos no hemos tenido el mismo éxito aplicando formas de convivencia social, pero nunca la Iglesia ha dejado de esforzarse por proclamar el hecho de que el Evangelio y sus principios se aplican en la vida común y en consecuencia tienen un impacto social, político y económico. La doctrina social de la Iglesia, sin embargo, propiamente, que es la parte magisterial del pensamiento social católico, comienza, como saben ustedes, con el Papa León XIII, en 1891 con la publicación de la Rerum Novarum. Rerum Novarum en latín significan las cosas nuevas, y justamente el Papa León XIII abordó estas cosas nuevas porque recién se estaba produciendo en esta segunda mitad del siglo XIX la emigración masiva del campo a la ciudad para este nuevo fenómeno que ya tenía prácticamente 100 años, pero que llegó a su pico en esta época, que es la industrialización, y en la que se generaron condiciones de trabajo absolutamente inaceptables para personas que vivían en medio de este mundo industrial que era una maquinaria devoradora, que justamente creaba personas que trabajaban, por ejemplo, mujeres, niños, que trabajaban de 12 a 18 horas diarias, incluyendo sábados, muchas veces incluso el domingo, en estados absolutamente miserables. La Rerum Novarum pues responde tanto a este capitalismo salvaje como al creciente socialismo, que en esa época era el llamado socialismo utópico, porque aunque los grandes libros de Marx ya se habían escrito hacia mediados del siglo XIX, eran sin embargo muy poco conocidos. Recién en la década del 10, en el siglo XX, van a comenzar a resucitarse estos libros y van a terminar aplicándose en 1917 con la Revolución Comunista. Pero es importante señalar que desde entonces los papas, casi todos, con excepción de algunos debido a distintas circunstancias, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, que consumió la vida entera de este gran y poco recordado Papa Benedicto XV, ¿no? En general han escrito encíclicas sociales. Y efectivamente a la Rerum Novarum de 1891 siguió la encíclica de Pío XI, la 40º Anno, celebrando precisamente los 40 años de esta primera encíclica social que marca un momento liminar, digamos así, en la doctrina de la Iglesia, en la doctrina pontificia. Los pontífices comienzan a escribir estos documentos de doctrina social. Es muy interesante saberlo, porque además la Rerum Novarum, aunque trata sobre cosas que hoy en día ya no son exactamente iguales, establece principios que los papas retoman, actualizan y amplían. Y por eso es que muchas encíclicas sociales llevan el aniversario de la Rerum Novarum. La 40º Anno, a los 40 años, de Pío XI, trata sobre la reconstrucción del orden social. Le sigue luego el radiomensaje de 1941 del Papa Pío XII celebrando los 50 años de la Rerum Novarum, que sin embargo, en medio de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera se pierde para el mundo, pero no para la historia, porque está allí y cualquiera puede encontrarlo en los documentos sociales de la Iglesia si accede a Internet. El 61, celebrando los 70 años de la encíclica Rerum Novarum,
el Papa Juan XXIII publica la Mater Magistra, Madre y Maestra, donde habla, entre otros temas, de la carrera armamentista que se ha suscitado entre las grandes potencias y que afecta la estabilidad mundial. 2 años después, en el 63, el Papa va a escribir una encíclica aún más urgente sobre el tema de la paz, llamada Pacem in Terris, paz en la tierra. En el 65, el Concilio Vaticano II va a publicar este documento sobre la Iglesia en el mundo actual, que es la Gaudium et Spes, el gozo y la esperanza, es el título, donde reconoce el deber de los miembros de la Iglesia, especialmente los laicos, de estar inmersos en el mundo moderno, pero no dejándose dominar por los criterios del mundo, sino iluminándolos con los principios de justicia y de caridad que surgen del Evangelio. El Papa Pablo VI en 1967 va a escribir este documento extraordinario, la Populorum Progressio, que justamente establece cómo entendemos los católicos el progreso, que es un progreso donde los componentes materiales están incluidos, pero donde no son aquellos que llevan al hombre a la cúspide de su humanidad y de su dignidad, sino que el máximo progreso, la máxima situación de justicia, es el hombre que, contando con lo que necesita para vivir y desplegarse materialmente, es sobre todo alguien que tiene garantizado por su entorno social la capacidad de poder dedicarse a ser hijo de Dios. El mismo Pablo VI en el 71 va a escribir la 80ª Adveniens, es decir, en el advenimiento del 80º aniversario de la Rerum Novarum, y que lleva como subtítulo un llamado a la acción, donde va a pedir que la acción política y económica se encamine a la justicia. El Papa Juan Pablo II en 1981, precisamente a los 90 años de la Rerum Novarum, nos va a dar este magnífico documento, esta encíclica sobre el trabajo humano llamado Laborem Exercens. Este documento va a hablar sobre la dignidad del trabajo, que es participación de la obra redentora de Jesucristo. Eso es una novedad de alguna manera del Papa Juan Pablo II, que habla además de las exigencias de la necesidad del cambio en la manera como se concibe al trabajador. En el 87, el Papa Juan Pablo II nos va a regalar una nueva encíclica social, que es la Solicitudo Rei Socialis, donde va a hablar de la existencia permanente todavía de la pobreza y de cómo, además del tercer mundo, cuyas situaciones no han sido resueltas, existe un cuarto mundo, que es el mundo de aquellos abandonados en medio de las grandes naciones ricas, ¿no? Los adictos, los sin techo, que no son tratados como seres humanos y que en consecuencia se cuelan, por decirlo así, en las redes sociales, a pesar de que las naciones tienen suficiente dinero, ¿no? Y como la verdadera justicia social no es una cuestión de estructuras, sino de opciones personales, además, obviamente, de las estructuras. Por supuesto, el Papa va a dejarnos su gran herencia en la Centesimus Annus en 1991 con la encíclica que se publica con ocasión de los 100 años de la Rerum Novarum, donde el Papa justamente reafirma el fracaso del sistema socialista, habla de los aciertos de las economías de mercado, pero explica cómo las economías de mercado no son la solución para la convivencia humana, y ya nos abre la puerta al tema dramático, complejo, desafiante para nosotros los católicos, de la globalización, el gran tema que aborda el Papa Benedicto XVI en la última encíclica social que los pontífices nos han regalado a los católicos, Caridad en la Verdad, o la verdad en el amor, y que justamente aborda este tema de la exigencia de los valores éticos en todas las decisiones políticas sociales que influyan en el ámbito humano, precisamente porque en un mundo interconectado
todas ellas pueden tener consecuencias y tienen consecuencias inesperadas como la realidad social nos los muestra. Vamos a poder comentar más sobre la encíclica de Benedicto XVI próximamente. Que tengan un buen día.